Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. Hoy nuevamente voy a hablaros de cine, porque sois muchos de vosotros que me pedís que nuevamente vuelva a analizar pues, el panorama tanto del cine del pasado como del presente. Por supuesto que dentro de este mundillo hay mucha confusión. Muchos de vosotros me pedís que hablemos un poco vinculando el cine con la realidad, es decir, con lo que se sabe sobre los misterios y que sobre todo os cite ciertos títulos que puedan ir un poco de la mano con investigación seria dentro de la parapsicología o de los ovnis o de cualquier tema enigmático. Bueno, desgraciadamente os tengo que decir que no, o sea, más bien escasea bastante encontrar cintas que verdaderamente se ajusten a unos parámetros reales. Os podría decir muchos títulos, pero siempre encontramos algún elemento exagerado y sobre todo, como sabéis, hoy en día el cine yo creo que ha degenerado bastante debido a los excesos con los efectos especiales. Los FX han llegado a un punto en que yo creo que es ya un nivel de fantasía, de mucha exageración y en donde, por supuesto, entran en escena elementos que están más allá de la fantasía. Y sobre todo lo más triste es que vemos situaciones completamente inverosímiles en películas que no son calificadas de ciencia ficción, en películas policíacas, en películas de acción, vemos unas cosas que son absolutamente ridículas, absurdas, imposibles. Sin embargo, bueno, muchos directores prefieren a no reconocer ese título como ciencia ficción, digamos, que entraría más a poder explicar ciertas cosas que ahí no se pueden explicar, pero bueno, prefieren hacerlo así. Entonces, claro, nos encontramos con un panorama cinematográfico completamente estéril en cuanto a un argumento sólido, que se aproxime un poco más a la realidad que conocemos, ¿no? Está muy bien que haya ciertos elementos de fantasía, pero es que hemos llegado a un punto en que ya la exageración es brutal. Con lo cual solamente podemos recurrir a muchas cintas del pasado. Cintas del pasado me refiero a años 60, 70, 80 y poco más. Por ejemplo, yo siempre en mis vídeos os cito películas como El Ente, una cinta de Sidney J. Furie de 1982, y que, bueno, es una obra maestra dentro del cine dedicado a los fenómenos paranormales y en especial lo que sería el asedio que sufre una mujer que existió verdaderamente, que es el caso de Carla Morán, que sucedió en Estados Unidos y que convulsionó a la parapsicología de la época porque reunía todos los elementos de una entidad, vamos a decir, maligna, una especie de demonio que violaba, y parece que en algunos momentos no operaba solo, sino que contaba con ayudantes. Violaba a esta mujer y claro, era una fuerza invisible que, lógicamente, quien lo palpaba en sus carnes era ella. Sufría todo tipo de abusos sexuales, parecía una entidad que era capaz de copular como un ser humano, que desprendía un olor nauseabundo y además podía interactuar o sea, físicamente los propios psiquiatras que intervinieron a Carla Morán fueron testigos de elevaciones en el aire. Incluso se llegaron a fotografiar imágenes como la que os estoy mostrando ahora, en las que se veía una especie de descargas eléctricas. Entonces, bueno, la película se ajusta pues muy, muy bien. Yo creo que más de un 90% de la cinta no solo no exagera los hechos reales, sino que además diría los mitiga, porque en la película crean un antagonista que es el psiquiatra que intenta ayudar a Carla Morán y la quiere convencer de que todo es fruto de su mente y que lógicamente ahí hay un trauma, posiblemente un abuso sexual en su infancia, y que ella misma se autoprovoca esas lesiones físicas, moratones, desgarrones en el cuerpo, incluso en lugares en donde ella no tendría acceso. Pues bueno, el psiquiatra se salta todos esos detalles y dice, no, esto se lo hace ella, ¿no? Es una autolesión.
y la quiere convencer hasta que ella consigue pues conocer a un grupo de parapsicólogos que sí la creen, sí la apoyan, porque asisten a una serie de fenómenos paranormales incuestionables. Entonces llega un momento en la película en que decide pues cortar esa relación con el psiquiatra, porque en vista de que esos ataques continúan y las terapias convencionales no funcionan, no pueden detener a ese ente, pues ella se pone del bando de los parapsicólogos, intenta a través de su ayuda, su orientación, pues frenar a este ser. Esto en la realidad no fue exactamente así, como lo muestra la película. Realmente ese antagonista no era tal, sino que los propios psiquiatras sí que fueron testigos de todos esos fenómenos que fueron presenciados por un montón de testigos. Siempre vemos que en las películas hay muchas cuestiones que se distorsionan para ajustarlo a un guión, ¿no? Sin embargo, os tengo que decir que más del 90% de esta cinta, del Ente, os la recomiendo que la veáis porque es asombroso lo mucho que se acerca al caso real de Carla Morán. Os digo, una película muy vieja, año 82, pero que realmente vale la pena que la veáis porque creo que es un hito dentro del cine parapsicológico, ¿no? No entraría quizás tanto dentro de la categoría de Casas Encantadas, tipo de cine tan explotado, sino que se centra más en una especie de conexión diabólica que hay entre ese ser desconocido que nadie sabe exactamente quién es y por qué ataca siempre a esta pobre mujer. Luego nos encontramos con películas que son olvidadísimas, pero películas que incluso ya hace muchos años que ya no las pasan ni siquiera por televisión, no hacen ni una reposición. Son películas que podríamos decir pues, que están descatalogadas, olvidadas, como si no existiesen. Y es una pena porque ni siquiera han entrado en la categoría de cult movie. Sabéis que muchas películas cult movie, películas de culto, tuvieron una muy pobre acogida en la taquilla en su momento de estreno, pero que sin embargo con el paso de los años no solo mejoró, sino que se convirtió en una especie de mito esa película. Esto sería una cult movie, ¿no? Pero curiosamente esta película que os voy a citar ahora está completamente olvidada. Yo tengo serias dudas de que hayáis oído nunca hablar de ella. Y os la recomiendo encarecidamente porque esa película, aunque es lógicamente muy exagerada y por supuesto muy difícil que pueda ocurrir realmente algo así, pero contiene pequeños detalles que considero muy valiosos y que irían un poco relacionados con el fenómeno de los walk-in, esa especie de entidades espirituales que se meten dentro del cuerpo de una persona en determinados momentos o situaciones de muerte o premuerte. Esta película se llama Hidden, Oculto, año 1987, dirigida por Jack Shelder, interpretada por Michael Nouri y Kyle MacLachlan. Kyle MacLachlan, que era uno de los protagonistas de la famosa serie Twin Peaks. ¿Quién mató a Laura Palmer? Seguro que os acordaréis de este actor, Kyle MacLachlan. Esta película sobre extraterrestres, que mezcla un poco el cine policíaco con alienígenas, ganó el Festival de Sitges, año 1987. Creo que fue premiado como mejor actor Michael Nouri. Michael Nouri lo reconoceréis muchos, apareció en la película como coprotagonista de Flashdance, 1983. El argumento de esta cinta es bastante curioso, sobre todo para esa época. Mezcla, como os he dicho antes, el cine policíaco con alienígenas, coge un poco de la película Alien, hablamos de organismos que se meten dentro del cuerpo, y sobre todo trata sobre, básicamente, un policía que empieza a encontrarse casos de personas que no tienen ningún tipo de antecedente delictivo y sin embargo de repente se vuelven locos, empiezan a atracar bancos, empiezan a matar gente sin ton ni son. Nadie puede entender qué es lo que sucede.
En un momento dado del argumento aparece un segundo policía que se presenta como agente del FBI, que dice conocer a todos y cada uno de estos delincuentes. Delincuentes que poco a poco van siendo ejecutados, pero sin embargo siempre vuelve a aparecer una y otra vez otro personaje que sigue el mismo patrón que el anterior. Es como que esos delincuentes los matan, pero siempre vuelve a aparecer otro que hace exactamente lo mismo. Hasta que llega un momento en que el policía le pregunta realmente supuestamente al del FBI qué es lo que está pasando, porque en toda su carrera, en toda su vida como policía no ha visto nada parecido, y sobre todo que a cada uno de estos delincuentes necesiten en algunos casos más de 20 disparos para batirlos. Ahí es cuando se va descubriendo lo que realmente sucede, aunque ya te lo plantea la película desde el principio. Cuando uno de estos delincuentes en el hospital abre su boca y sale de dentro un bicho enorme, una especie de babosa del espacio, y se cuela dentro de la boca de un paciente que está dentro de la misma habitación. Y este sale huyendo. Entonces, toda la película va de eso, va de pisarle los talones a esa especie de babosa cósmica que va desplazándose de un cuerpo a otro hasta ir a parar al cuerpo de un senador. Este senador que repite una y otra vez en uno de sus mítings que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Ahí hay una escena tremenda, tremenda. No quiero haceros demasiado spoiler, simplemente deciros, si la veis, que el final de esta película le deja a uno muy pensativo, porque trata el tema de los walk-in. Y hay uno de los policías que tampoco es humano. Y eso le deja a uno bastante pensativo, porque este es el argumento también de otras películas como Starman, ¿no? De seres que vienen aquí a cumplir con una especie de misión y que proceden del espacio, son seres cósmicos. Y parece que no todo se regiría por las reglas de la reencarnación, sino que estos seres podrían entrar, incursionar en un cuerpo humano, aprovechando un momento de un accidente en que esa persona, su alma, se marcha, pero estos seres pueden aprovechar aún los últimos coletazos de energía vital que le quedan a ese cuerpo y se introducen dentro y lo reviven. Esto sería un fenómeno walk-in, o un fenómeno, digamos, de simplemente que se meten dentro seres que no pertenecen a nuestra especie. Esto ha sido retratado en muchísimas películas, pero yo creo que ninguna con el grado de originalidad, extrañeza y carisma que lo hace Hayden. Por supuesto, siempre vamos viendo en la red casos por ahí de personas que dicen no pertenecer a la especie humana y que recuerdan haber venido en este mundo no cuando nacieron, sino cuando esa persona tuvo un accidente, y a partir de entonces es como que su conciencia partiese de cero a partir de ese accidente. Pero ¿qué pasó con esa persona antes? ¿Cómo es que no tiene exactamente recuerdos claros, vívidos, dónde estuvo, qué hizo? No recuerdan nada de su vida anterior antes del accidente. Debemos, pues, considerar a estas personas walk-in, personas extraterrestres que se han metido dentro de ese cuerpo. No lo sabemos a 100%, y tampoco sabemos si realmente esto es así, si se darían a conocer tan fácilmente. En cualquier caso, solo nos queda en este aspecto del cine analizar ciertas películas que sí plantean esta cuestión y que muchas veces estimulan nuestra imaginación. Pero ya os digo, a la pregunta que me hacéis muy a menudo sobre si podemos encontrar realmente películas que se acerquen a la realidad, yo os digo que muy pocas, muy escasas, porque el mundo del cine es así, es muy icónico. Y al ser tan icónico, es inevitable exagerar las cosas. Aunque, como os digo, hoy en día ya hemos llegado a un nivel en que es muy difícil encontrar rigor. Incluso en el cine biográfico intenta acercarse, aproximarse a la figura de algún personaje importante, relevante de la historia. Siempre encontramos algún elemento que
que cojea bastante porque tiene que adaptarse a ese guión, a ese argumento. Con lo cual, el mundo del cine está muy reñido con los hechos reales. Es difícil encontrarlos. Vamos a seguir en futuros vídeos planteando otros títulos y, por supuesto, voy a seguir leyendo vuestras preguntas y vuestros requerimientos para, por supuesto, seguir hablando de cine y de películas. Hay muchas, muchísimas, pero hoy me he querido centrar solamente en esta porque pienso que es muy importante que la veáis los que estéis interesados, digamos, aproximaros a la naturaleza de ciertas entidades que puedan venir de fuera. Es un estímulo a la imaginación, no debéis cogeros esto como algo que realmente esté probado que exista, por supuesto que no. Pero sí que plantea muchas cuestiones y es una película desconcertante. Vamos a dejarlo aquí, amigos. Os mando un abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos. Chao.